Nos acompaña Horacio Bota Bernaus. Él es abogado, especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial. Brinda servicios de consultoría de Buenas noches, Horacio, un gusto de tenerlo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, ¿cómo vamos? Gracias por la invitación a reflexionar un poquito en estos tiempos para hablar de seguridad vial, pero en el marco de otra pandemia que está pasando ya no solo a algunos países, sino al mundo. Sí, el mundo tiene un desafío y es afrontar esta pandemia y sin duda existen muchas interrogantes. La gente espera saber qué es lo que va a pasar al futuro, pero lo único que podemos brindarles es herramientas para saber sobrellevar esta crisis. Sí, claro, evidentemente yo no estoy en condiciones de hablar del coronavirus, simplemente un poco la convocatoria es cómo esta experiencia, que no tiene antecedentes, por lo menos a lo largo de mi vida, y creo que la vida de mis padres, por la experiencia que uno tiene de haber conversado, no tenemos antecedentes como para saber cómo nos comportamos, por lo menos más acá en el tiempo, ¿no? Sí, hablamos del principio del siglo XX, fines del siglo XIX, las pandemias, pero no tenemos experiencia en esta cosa y ha sido muy fuerte. Y ese impacto que nos ha generado esta pandemia, a los que trabajamos también en el sentido de preservar la vida humana y la calidad de vida con otras pandemias, porque podemos de alguna manera equiparar el concepto de pandemia aplicado al coronavirus a lo que es la pandemia de la siniestralidad vial. Tienen muchas cosas en común y me pareció importante que esta pandemia no solo nos deje un montón de cambio de hábitos, cambio de realidades, que no solo esta pandemia del coronavirus sea un cambio de época, ¿no? Porque creo que, como parafraseando a algún médico amigo, es tan fuerte los cambios que va a generar que tal vez estamos asistiendo a un cambio importante de época, ¿no? De la humanidad, ya no de algunos grupos de la humanidad. Y me parece que, como también me decía un viejo profesor, no hay crisis sin oportunidades. Y creo que en este caso la oportunidad es aprender de esta crisis y tratar de estas cosas buenas que se están haciendo en materia de reacción en contra del coronavirus. Creo que nos puede servir, si somos lo suficientemente inteligentes y aprovechamos este ejercicio de estas acciones nuevas para aplicarlo después de esta pandemia. Esta pandemia, creo, a diferencia de los accidentes viales, esta pandemia, por todo lo que hemos avanzado en estos tiempos, nos da la impresión que en algún momento la vamos a manejar, como pasaron con tantas pandemias. En algún momento vamos a tener alguna vacuna. Antes de la vacuna vamos a tener alguna forma de atenuar sus efectos, de diluirla, cosa que no es tan fácil en la siniestralidad vial, porque no podemos eliminar el auto, porque claramente si eliminamos la movilidad, eliminamos los vehículos, no tendríamos siniestralidad vial. A diferencia de esta pandemia, nosotros no podemos eliminar la movilidad, que es en definitiva este huésped que nos está generando las muertes y las consecuencias tan trágicas que tiene la siniestralidad vial. Desde ese punto de vista, me pareció importante compartir algunas reflexiones cuando vos lo indiques. Perfecto. Bueno, el anuncio que hicimos respecto a la ponencia que vamos a realizar ahora con ustedes respecto a la seguridad vial y el coronavirus. Existe también una pandemia desde que aparecieron los vehículos en las calles y quizás no ha ganado mucha notoriedad como la actual del coronavirus. Exactamente. Lo que pasa es que tal vez la generación nuestra y la anterior se ha criado en medio de la pandemia de la siniestralidad vial. Es como que tenemos algunos anticuerpos porque seguimos creyendo, a pesar de tanto tiempo, de que los accidentes viales
le pasan a los otros. Seguimos creyendo, yo personalmente y profesionalmente he intervenido en más de 25.000 siniestros con víctimas, y yo nunca encontré a alguien que me dijera, yo me imaginé que hoy me iba a pasar esto, nunca encontré esto, como tampoco encontré nadie que me dijera, hoy me levanté con ganas de atropellar a un peatón que se cruce. Es decir, nadie quiere ser victimario y nadie quiere ser víctima. Entonces, desde la experiencia de tanto dolor que me ha tocado ver, creo que claramente lo que estamos fallando es en definir cuáles son los ejes para enfrentar esta pandemia. Creo que, y nos vamos metiendo un poco en el tema, creo que el coronavirus sacudió mucho las estructuras. Y en esto quiero decir, las medidas que se han tomado, por lo menos las que conozco y las que de alguna manera ha tomado mi país, la Argentina, son medidas muy audaces, muy creativas, medidas que no se han tomado con respecto a la siniestralidad vial. La siniestralidad vial es una cuestión de Estado, pero las decisiones nunca acompañaron esta cuestión de Estado. La siniestralidad vial es un problema que hay que enfrentar. Bueno, pero ¿qué hemos hecho para enfrentar? Creo que esto es la gran diferencia, y a mí me ha generado una sana envidia, decir cómo, en definitiva, y lo vamos a ver en un minuto, con los datos en la mano, cómo hemos enfrentado una pandemia y otra. Para la otra, trabajo mucho asesorando al sector público y al sector privado, para la otra nunca hay presupuesto. Para la otra no hay presupuesto. Y sin embargo hoy, casi el 70% de las empresas en Argentina van a recibir una parte importante del sueldo de sus empleados de parte del Estado. Es decir, estamos hablando de sumas increíbles, estamos hablando de cosas que realmente son impactantes y que no las estoy criticando por Dios, sino simplemente estoy diciendo, cuando hay una sociedad que entiende el problema, un gobierno que de alguna manera, algunos más rápidos, otros más lentos, se dan cuenta que hay un problema de salud pública, creo que el ser humano tiene una tendencia a la supervivencia, tiende a cambiar los límites, tiende a crear soluciones, ser audaz. La siniestralidad vial, y esto un poco una primera conclusión, no hemos sido ni audaces, ni creativos, ni profesionales. Y eso hace que no avancemos. Eso hace que sigamos dando vueltas, y tal vez yo llevo 35 años trabajando en esto. Además, me toca el derecho de tránsito, que uno lo ha leído, me ha tocado trabajar para la Dirección General de Tráfico en España, trabajar en 2 libros sobre Iberoamérica, conozco Iberoamérica bastante, en ese segundo libro que hicimos en Iberoamérica con un ingeniero uruguayo, el ingeniero Lucas Fachelo, recorrimos cada país y vimos qué hacíamos, y en todo faltaron estas 3 cosas. Podría decir una síntesis de mi experiencia de 35 años. Faltó audacia, faltó creatividad y faltó profesionalismo. Y esto justamente es lo que nos permite hoy comparar con el coronavirus. Es decir, ahí está tal vez, para eso nos ha servido el coronavirus, por lo menos a mí, para darnos cuenta que si queremos enfrentar esta pandemia con la mitad de éxito, ojalá fuera con el éxito que hemos logrado de no terminar contando por cientos o por miles los muertos como en muchos países del mundo que tal vez no se dieron cuenta o se demoraron o los sorprendió, creo que si logramos transmitir esta experiencia de trabajar en equipo, y esto de trabajar en equipo también es importante, no solo trabajaron los equipos técnicos, sino también una sociedad que comprendió el mensaje. Así que me parece que lo primero que me gustaría decir son 3 o 4 cosas respecto a las coincidencias que hay entre lo que es el coronavirus y la siniestralidad vial. La primera coincidencia, ambos problemas constituyen un problema de salud pública. Es decir, no solo afectan la vida de los ciudadanos, de los habitantes de los distintos países, sino que someten a una gran presión el sistema de salud. Este es el gran problema. ¿Para qué estamos demorando la curva que se ha hecho tan famosa, la curva de crecimiento de casos, de mortalidad, de requerimientos de terapia intensiva, de oxígeno? Bueno, ¿por qué? Básicamente porque le pone una presión al sistema de salud que no tenía. ¿Y qué puedo decir lo primero de esto? Y hoy estamos sorprendidos porque el sistema de salud resulta que está
en nuestro país, en gran medida, por esta situación planteada con tanta profesionalidad, hoy está bastante bien el sistema de salud. ¿Por qué? Y porque hay mucho menos víctimas del tránsito. Es decir, las terapias intensivas de los hospitales de emergencia, muchas veces, por lo menos lo que yo conozco, 75% de los días cama de las terapias intensivas son traumatismo de tránsito. Entonces, quiere decir que ambos tienen esto, ponen en una gran presión el sistema de salud. La segunda cuestión que tienen en común el coronavirus con la seguridad vial tiene que ver que tiene una enorme, asombrosa capacidad de afectar la vida y la calidad de vida. Es decir, sin distinción. Acá no hay distinción de raza, no hay distinción, lo han mostrado el mundo, de credo, no hay distinción de nivel socioeconómico. Al contrario, a veces los primeros que se enfermaron son los que viajaban. Hoy estamos muy preocupados porque los que se enferman son los que están en situaciones marginales. Nos damos cuenta que si no tenemos agua potable es muy difícil enfrentar esta epidemia. Es decir, y el coronavirus tal vez no tenga una de las cosas que para mí más me preocupan en siniestralidad vial. Y alguien podrá decir, ¿qué es lo que más le pregunta a los muertos? Sí, me preocupan los muertos, pero lo que más me preocupa, porque no tenemos respuesta, son los que quedan con discapacidad. Cosa que aparentemente hasta ahora el coronavirus, una vez que lo superamos como enfermedad, en principio no nos deja mayores secuelas. Ahora, la siniestralidad vial, con datos de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de 5 millones de personas discapacitadas al año, que significa haber perdido un órgano, haber perdido una función, haber perdido una facultad derivado de un traumatismo por siniestro vial. Es decir, ambas epidemias o pandemias, o como le llamemos, afectan fuertemente la vida y la calidad de vida del mundo. Del mundo. Es decir, acá ni siquiera es una cuestión de continente, es del mundo. Claramente hay poblaciones de riesgo. Nosotros tenemos una población de riesgo, fíjense que también desde este punto de vista podríamos decir que es más gravoso la siniestralidad vial. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Las personas adultos mayores, por distintas cuestiones. ¿Y cuál es la población de riesgo de la siniestralidad vial? Entre los 16, 35 años, 36, 34, 33, estamos hablando de lo que llamamos la población económicamente activa, lo que significa que, y no es esto menoscabar a la tercera edad ni a los adultos mayores, sino decir que desde el punto de vista del impacto social, económico, no es lo mismo que muera un padre de familia de 35 años que en un siniestro vial que deja a una familia en muchos casos sin la posibilidad de sustento, sino que claramente estamos diciendo para una sociedad la siniestralidad vial es más gravosa, pero no la hemos. Otra cuestión que tiene que ver con esto y que está muy ligado a la cuestión económica es que ambas pandemias afectan no solo el presente económico, sino que, y uno ve los informes que están apareciendo, el futuro. Es decir, hoy estamos pagando en la Argentina y en muchos países, el otro día me comentaban de Nueva Zelanda, que están pagando, ayudando a pagar al sector privado, es común. ¿Cuánto le va a costar a un país recuperar todo lo que se va a invertir en esto? Y no estoy diciendo que esté mal invertido, está bien invertido. El problema es cuánto nos va a costar y cuánto nos cuesta la siniestralidad vial. Y esto he escuchado muchas sumas, pero lo que más me convence, entre 1,5 a 3% del Producto Bruto Interno del país. Es decir, la siniestralidad vial tiene también un costo enorme, y no de 4 meses, un año, sino que hace muchos años, hace no menos de 20 años, que estamos pagando unos costos internacionales monstruosos. ¿Qué otra cosa tienen en común? Y esto es una opinión personal. Si no trabaja el Estado con la sociedad de la mano, el Estado es incapaz de resolver el problema. ¿Qué quiere decir esto? Está claro que el Estado puede determinar la cuarentena y el aislamiento, pero si la sociedad no lo entiende, no hay cantidad de fuerza pública para controlar a la sociedad. Es decir, el otro día veía en mi provincia, en Córdoba, 21.000 personas se le ha iniciado
sumario penal por violar la cuarentena. 21.000 personas suena mucho, pero Córdoba tiene 3,5 millones de habitantes, 21.000 personas, 21.000 transgresores, no es nada. ¿Cuántos transgresores tenemos en el tránsito? ¿Qué es lo que está marcando como diferencia? Claramente está marcando que la sociedad está trabajando y acompañando las decisiones del Estado. Hablamos las sanciones son más severas. Exactamente. Es decir, incluso van presos. Claro, pero lo está acompañando. En el caso del tránsito no lo está acompañando y tal vez eso sea algo que habrá que mirar. ¿Qué quería en datos? Poquitos datos. Tal vez he viajado tanto y he hablado en tantos congresos y conferencias que creo que la gente lo que quiere es, no me llenes de datos porque decime en todo caso cuál es la conclusión. Pero yo quería dar 2 datitos nomás. La Organización Mundial, en un informe que yo respeto mucho, nos ha dado como dato, por ejemplo, que habría más de 1.300.000 muertos al año en el mundo a causa de siniestros viales. Este dato es muy impactante. No hace, creo que recuerdo, 10, 15 años que estamos trabajando en esta suma, asumiendo que los datos no son muy precisos en muchos países, sino que hay países, y lo vi viajando por Iberoamérica, hay países que no tienen ni idea. Cuando vos entras a profundizar los datos, te das cuenta que hay muy poco. 1.300.000 muertos, entre 20 y 50 millones. Fíjate el rango, ¿no, Fernando? 20, 50 millones, dice la Organización Mundial, un rango fenomenal, y 5 millones de discapacitados. Lo que más o menos significa, y este es otro dato que nos diferencia fuertemente del coronavirus, que cada vez que nosotros vemos una noticia de un muerto por siniestro vial, tenemos que asumir que hay 5 discapacitados. Hoy no estamos mirando a los discapacitados, no estamos pensando en el futuro, con un agravante. Una cosa es quedar discapacitado, siempre es terrible, pero una cosa es quedar discapacitado a los 60, 70 años, y otra cosa es quedar discapacitado a los 20 años. Hoy nuestro país tiene una expectativa de vida de 75 años, que es lo que valora la justicia. Si un chico queda discapacitado por un siniestro de moto a los 20 años, tiene 50 años, y hay que saber qué vamos a hacer con ese chico en una silla de ruedas. Porque la primera tragedia fue el siniestro y la segunda es vivir 50 años sin los recursos ni la atención que merece su cuadro. Y esto no se habla. Solo nos quedamos con los muertos, solo nos quedamos, y esto no se habla, una sociedad no se habla. En Latinoamérica se piensa muy poco en los discapacitados del tránsito. No hay un sistema de salud para ellos. Los seguros no prevén qué vamos a hacer con estos chicos, no hoy, que a lo mejor el papá y la mamá lo acompañan, la familia, dentro de 10, 20 años que queden solos. Este es el problema que más me preocupa. Pero volvamos a los datos. De acuerdo, desde que se contabilizó la primera muerte, según las fuentes que hoy manejamos, hay 259.000 muertes por coronavirus. Si nosotros dividimos, yo he contabilizado 114 días desde aquella primera muerte registrada, si mal no he sacado la cuenta, significa que en estos 4 meses de tragedia que está aflojando la curva de a poquito, por suerte, hemos tenido en promedio 2.272 muertos por coronavirus en el mundo por día. Y me voy al informe de la Organización Mundial de la Salud, y en siniestros viales hace más años, este informe de tener, creo que está por los 10 años, si no tiene algún año menos, pero por ahí está. Por siniestros viales, la Organización Mundial nos habla de 3.500. Es decir, el coronavirus paralizó el mundo, pero todavía y con un horizonte de mejora, que aunque no lo veamos inmediatamente está, el coronavirus ni aún paralizando el mundo, con todo lo que el mundo se impactó, puede llegar a los muertos por siniestralidad vial. Esto es una conclusión que la tenemos que hablar. Si no la hablamos, no vamos a aprovechar la inercia del coronavirus. Y el segundo dato, en la Argentina hay 15 muertos por día. Y esto lo ha reconocido el sector público en los últimos informes. Tal vez yo pienso que los datos son muy endebles, no tengo certeza en esos datos. Pero aún admitiendo que tenemos
15 muertos, algunos hablan 18, 20, 15 a 20 muertos, admitamos 15. Desde que tuvimos el primer muerto en Argentina hasta hoy, tenemos promedio 4,4 muertes por día en la Argentina. ¿Qué estoy diciendo con esto? Claramente, tenemos dos pandemias, pero si miramos el costo, creo que la siniestralidad vial nos pide, nos suplica que no bajemos la guardia y que seamos lo suficientemente creativos, audaces y profesionales para enfrentarla con eficacia. ¿Por qué? Porque pasado el coronavirus y volvemos al mismo punto, ese problema de las terapias intensivas no va a ser respiratorio. El problema de la terapia intensiva va a ser traumas, la mayoría derivados por siniestros viales. Esa es una cosa. ¿Qué cosas nos deja de experiencia, y si tengo unos minutos termino con esto, nos deja como experiencia el coronavirus? ¿Qué cosas? Yo te voy a contar lo que pasó en Argentina. Yo nunca vi a un presidente usando un PowerPoint para explicar la pandemia en tránsito. Nunca. Nunca vi un comité de expertos, todos reconocidos, con una trayectoria, con formación, con título, con experiencia, con reconocimiento internacional, asesorando al Ejecutivo Nacional para mejorar la seguridad vial, que es en definitiva la tarea de prevención, es la vacuna contra la inseguridad vial y los traumas del tránsito. Nunca vi una campaña publicitaria, ni en Argentina, casi diría ni en Iberoamérica, casi diría que no la vi en el mundo, que le explicara con tanta precisión al ciudadano cómo elegir un casco seguro para la moto. ¿Cuál es el que sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se cambia? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se abrocha? O vayamos a cosas muy simples. Estamos preocupados por los niños. Dictan un decreto para hacer obligatorio los sistemas de retención infantil y resulta que yo, que ando por este país bastante, por otros países, la gente lo primero que me pregunta es: el niño va mirando para adelante, para atrás, ¿dónde pongo la silla? Entonces, ¿qué quiere decir? El coronavirus, vimos en detalle cómo lavarse las manos, que parecía una cosa que no merece una campaña, sin embargo está muy bien. En seguridad vial nos juntamos a hacer campañas para amenazar. Si vos haces esto, te voy a hacer como hacía mi mamita en la niña, ya te voy a agarrar. Si no haces esto, la multa va a ser muy grave. ¿Y cómo lo hago? No importa. En gran parte de Latinoamérica costó entender que el casco de obra no era el casco de moto. Todavía nos cuesta entender que no se puede andar en bicicleta sin casco y elementos de seguridad. Porque la bici es fantástica, pero tiene que tener los elementos de seguridad. Nosotros tenemos una ley en Argentina que dice todo lo que hay que tener. Y el año pasado, varios intendentes inauguraron ciclovías con bicis públicas para poder acceder y ninguna reunía las condiciones que están en la ley. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Me da mucha sana envidia que enseñen a usar el alcohol, al barbijo, a lavarse las manos, el distanciamiento social, dónde me siento en el ómnibus para viajar, pero resulta que en seguridad vial ni siquiera le enseñamos cuáles son los lugares más seguros del ómnibus, cómo me bajo del ómnibus y no cruzo por delante y por atrás para que no me atropelle un auto, qué es cruzar por la esquina, cuáles son las pautas, no es llegar a la esquina, mirar izquierda y derecha, hay una serie de cosas, cruzo corriendo, la mamá cómo cruza con el niño. ¿Qué estoy diciendo? La seguridad vial es lo que vengo suplicando, no puede seguir siendo tan poco profesional. Le damos la campaña a la agencia de publicidad, que son hermosos, creativos, brillantes, pero no saben de seguridad vial. Necesitamos leyes permanentemente para agravar penas. Hemos modificado el Código Penal a petición de las asociaciones de víctimas, que son fantásticas. Ahora, cuando se meten en esto de la represión, entramos en un terreno que no es técnico. Yo respeto muchísimo a las asociaciones de víctimas porque
superan el dolor y trabajan socialmente, pero discutir las políticas de represión penal pensando que el Código Penal mejora una sociedad es un error. Ha fracasado el mundo. El mundo, cuando quiere que el Código Penal lidere los cambios sociales a favor, ha fracasado y hay modelos enormes. Nosotros tenemos una ley muy estricta y muy buena respecto a la violencia de género. Resulta que en los últimos años tenemos récord de muerte por violencia de género. El Código Penal no lidera los cambios sociales. El Código Penal acompaña los cambios sociales. Es importantísimo, que es lo que ha pasado en el coronavirus, ya terminando, no queriendo prolongar, es importantísimo que el Estado lidere, porque es el que debe liderar la forma de enfrentar esta pandemia, pero es más importante que lo acompañe la sociedad. Y para que la sociedad acompañe y cambie su conducta, y también te puedo dar un ejemplo que me pasó después de 40 días estando en cuarentena, sin salir de mi casa. Cuando autorizaron para hacer trámites bancarios, fui al banco. Cuando voy a entrar en el banco, sale una persona que hacía mucho tiempo que no veía. Yo estaba sin contactos sociales, es decir, uno se vuelve medio tosco en la vinculación social. Entonces, mi primer acto afectivo fue estirar la mano. Esta persona que está trabajando, que no estuvo en la cuarentena mía, inmediatamente ni me estiró la mano, sí. Ni me estiró la mano y me miró con una cara como si lo hubiera ofendido. Me sentí tan... Yo no llegué a estirar, estiré la mano, pero inmediatamente la recogí porque me di cuenta. Pero me miró con una cara casi como diciendo un desubicado. Pero bueno, lo saludé, le pedí disculpas y me doy vuelta, subí un taxi, salí del taxi y no se puso el cinturón. Es decir, cómo cuando trabajamos con una sociedad y nos preocupamos que entiendan las medidas, logramos resultados muy buenos con el coronavirus. Si nosotros creemos que con la amenaza como única medida de prevención funciona el sistema, estamos equivocados. Y lo sé porque además trabajo con empresas. Hay gente que se pone el cinturón de seguridad y lo ata con una lana en el costado en vez de abrocharlo. ¿Qué significa eso? Que solamente se pone el cinturón para que no lo sancionen o le pongan algún castigo, una forma de castigo a una empresa, pero no entendió. Eso me demuestra que hemos fracasado. Y esto tal vez sea lo que nos queda para la seguridad vial. La seguridad vial tenemos que darle una respuesta profesional. Tenemos que convocar profesionalmente a distintos profesionales que conozcan del tema. Me ha pasado ir a algunos congresos en donde me encuentro con profesionales de otras disciplinas que tienen mucha experiencia, pero no en siniestralidad vial. Entonces me he encontrado gente que propone casi la pena de muerte para que dé muerte a otro en un siniestro vial, sin saber lo que yo le podría contar, porque me toca decir, en estos 25.000 accidentes que he tenido, me toca decir qué pasó, por qué pasó y de quién fue la responsabilidad. Luego de hablar con todos, es una reconstrucción del siniestro. Y pensar que los siniestros viales o las muertes por el tránsito se deben a personas que hay que castigar socialmente es no entender justamente que los siniestros viales, por la complejidad que tiene el tránsito en estos tiempos, en la mayoría de los casos, la gran mayoría, son accidentes, y esa es una de las conclusiones cuando termino mi informe. Una de las conclusiones es, dos conclusiones. Primero, lo que le pasó a la mayoría, digo la mayoría, estoy hablando pensando en más del 95%, me podría haber pasado a mí. El que retrocedió sin darse cuenta, tuvo un siniestro, me tocó ver un accidente, un tipo que estornudó, cuando levanta la cabeza el motociclista que iba adelante se había detenido para girar, lo mató. Entonces, cuando yo le suelo decir que lamentablemente estamos en riesgo permanente en un tránsito cada vez más complejo, le estoy diciendo que la solución no es castigar. Yo estoy en contra de seguir agravando las penas por homicidio culposo. Hay un proyecto en Argentina para volver a subir a 7 años de máximo la pena por homicidio culposo. Estoy en contra. Ahora, estoy a favor. ¿Por qué estoy en contra?
porque por más que le dé 50 años, ya tengo el muerto. Ahora, estoy a favor de los delitos preventivos. Si la persona pasó 3 semáforos rojos y lo mando 15 días a la casa, un mes, como hizo España, el gran salto de España, la gran medida que hizo España justamente, son los delitos preventivos. Usted tiene 2 por 1,01 de alcohol, listo, 3 meses a la casa. Es decir, nosotros tenemos que entender, fíjense que tiene algo parecido en el coronavirus. Aparentemente un médico sin síntomas generó un contagio en distintos establecimientos médicos. Y mucha gente lo quiere matar. Y en vez de entender que el médico no quiso contagiarse, que a lo mejor cumplió con todas las pautas, y los que hacemos seguridad, y creo que vos lo sabes, los que hacemos seguridad decimos, por más que me ponga los guantes, el barbijo, a veces, sin querer, puedo contagiarme porque no hay certeza en ninguna medida de seguridad de ninguna. Entonces, después de lo que pasó en Japón con las centrales nucleares, que yo había aprendido en toda mi adolescencia, en mi juventud, que la energía nuclear nos probó que no es cierto. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es preocuparnos por castigar como si esa fuera la forma efectiva de lograr que la sociedad cambie respecto a la seguridad vial. Me hace acordar un ejemplo que uso mucho en las clases. Si tú tienes un hijo y un día llegas a tu casa, está gateando en el piso y te das cuenta que va a meter el dedo en el enchufe y vos vas y simplemente le pegas un chilo y le dices que no, el chico va a retirar la mano y no lo va a intentar. Pero tal vez al día siguiente volves y lo volves a encontrar con los dedos a punto de meter en el enchufe de la corriente eléctrica. Y ahí, como siempre digo, ya es reincidente. Lo tenés que retar más fuerte. ¿Y qué pasa si un tercer día pasa lo mismo? Bueno, ya tenés que sentarte, hablarle y decirle que eso no se hace. Pero si solo le decís que eso no se hace y no le explicas lo por qué, ¿qué es lo que vas a lograr? Que el chico no meta los dedos en el enchufe cuando estés vos. Pero cuando no estés vos, porque no hemos resuelto el problema, no va a seguir intentando. En la seguridad vial pasa lo mismo. Si hoy el 95% de las personas que acceden a su licencia de conducir en Argentina no pasan por una escuela profesional de formación. Y quiero aclarar que yo no tengo una escuela profesional, no estoy haciendo publicidad, nada que ver. Estoy diciendo simplemente, si queremos que maneje la máquina que mata, el vector que mata a tanta gente, y resulta, yo tengo una cátedra en el magisterio, creo que es la única en Iberoamérica, es decir, antes de recibirse de maestra, tienen que hacer un año conmigo, se llama un seminario de educación vial en el aula, una experiencia hermosa, hace muchos años que trabajo en un proyecto que se llama Formación de Formadores en Educación Vial. Proyecto, ya tengo una cátedra en un establecimiento oficial, ¿no? Y acabo de preguntarles, quiénes manejan, porque siempre trato de preguntar para conocer a mis alumnos, es un principio básico que se llama los saberes previos de la educación. Y acabo de preguntar, y el 100% de estas chicas que reciben a fin de año de maestras, el 100% de las chicas que hoy manejan, aprendieron con su novio, con su padre, con sus tíos, con su abuelo. Ninguna pasó por un establecimiento. También hay que decirlo, tampoco los establecimientos, al no haber un Estado que estimule, como hizo España, se lo dije en octubre en España a la Confederación de Autoescuela de Conducir, y me habían invitado a una conferencia en La Coruña. Les dije que después de casi 20 años que viajaba a España, entendí por qué España había evolucionado tanto. Porque yo le encuentro muchos defectos a España, con mucho respeto. Hay muchas cosas, la educación vial no me ha gustado como se ha planteado, y lo digo con mucho respeto. Yo he aprendido muchísimo de España, y quiero muchísimo a España y a muchísima gente que trabaja muy seriamente en España. Pero le dije, yo lo que creo que ustedes, las dos medidas que mejor las veo como las que generaron los cambios fue la enseñanza profesional. Es decir, a nadie se le ocurre decirle al tío, enséñame a acelerar, a frenar, a doblar, a cambiar la marcha, y después se presenta y el Estado le da una licencia. Nadie se le ocurriría eso. Ese es el gran cambio. Sin embargo, por lo menos lo que yo conozco, en gran parte de Iberoamérica, o de Latinoamérica, si queremos hablar así, ni siquiera figura en la agenda. Es decir, el Estado tiene que hacer una ley de estímulo para la formación profesional
generando el negocio para la empresa, pero con un fuerte control del Estado. Si no hay fuerte control del Estado, pero también un Estado que sea profesional, porque si el Estado no es profesional no puede controlar las autoescuelas. Pero estas son las cosas que creo que hay que empezar a aprender del coronavirus. Yo no vi a nadie que no fuera un epidemiólogo, un médico sanitarista, un médico emergentólogo, que no fuera ese grupo de profesionales que hablara de cómo enfrentar el coronavirus. Sin embargo, en seguridad vial veo, lamentablemente, mucha gente que ni siquiera nunca ha estado cerca de un siniestro vial, de las decisiones, de entender la gente. Cuando yo, para hacer un dictamen de accidente de tránsito, siempre hablo con los que más saben, los que tuvieron, sabiendo que cada uno va a contar su historia. Pero cuando vos has escuchado tantas cosas equivocadas, tantos conceptos equivocados, y no ves vos en la publicidad que les cambien este concepto a la gente, claramente no funciona el sistema. Me parece que tenemos que aprender de este coronavirus y quería terminar con dos ejemplos. Muchas de las medidas del coronavirus son iguales, deberían ser iguales. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, evitar los desplazamientos para que el virus no circule. ¿Qué tiene que ver con seguridad vial? Bueno, hay un concepto de seguridad vial que es nuevo, que me parece que es lo más creativo, aunque sea lo más obvio, pero nadie lo había desarrollado. ¿Qué decimos en seguridad vial? ¿El viaje más seguro cuál es? El que no se hace. ¿Y qué estamos trabajando en la empresa? Justamente determinar cuáles son los viajes indispensables, cuáles son los viajes que evitan siniestros. Si yo tengo 10 empleados que viven en el mismo barrio, tengo que fomentar que en vez de venir 10 vehículos diferentes, vengan en 2 o 3. ¿Qué logro con eso? Que si reduje 7 viajes a la mañana y 7 viajes a la tarde, 14 viajes significa plena seguridad. Fíjense cómo es lo mismo. No circular, no desplazarse para el coronavirus, no circular para el tránsito. El segundo, y con esto termino, conservar el distanciamiento. Yo peleo mucho con los ingenieros, no te sientas, por favor, agredido, porque los ingenieros nos han acostumbrado a creer que todo es matemático. Entonces nos dicen, por ejemplo, distancia para superar un ciclista, 1,5 metros. ¿Sí? Distancia entre vehículos pesados, 100 metros. Bien, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Fíjate que hemos incorporado distancia para estacionar del cordón de la vereda, 50 centímetros. ¿Sabes de dónde salen los 50 centímetros? Del cepillo con que se limpiaba la calle. Era simplemente en ese momento un consejo para que el que dejara el auto en la calle lo separara para que a la noche, cuando pasaban a limpiar, pudieran limpiar el cordón. Sin embargo, lo metimos en la ley de tránsito con un consejo. Y yo te pregunto, ¿cómo hago para saber que guardo 1,5 metros de distancia lateral con un ciclista? Pues, tengo sacar 1 metro por la ventanilla a ver si pasa. Entonces, tenemos que cambiar el concepto hoy para que la gente nos entienda. ¿Cómo es el concepto que enseñamos hoy en seguridad vial para esto? Simplemente una bicicleta que va delante nuestro se supera como si fuera un carril. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo le dejo todo el carril porque esa es la forma de que no corra peligro el ciclista. Vos sabés que la mayor cantidad de accidentes entre vehículos pesados y ciclistas es porque él cae debajo del camión, tocado o no tocado, a veces simplemente generando una cortina, genera un desfasaje que termina llevando al ciclista. Y yo les digo a los camioneros, ¿saben por qué tienen que hacer esto? Superarlo como si fuera un ciclista, como si fuera otro camión, también el motociclista. ¿Saben por qué? Porque si alguien, si ustedes tienen un siniestro cuando superan a alguien, hay una presunción del sistema penal que la culpa es de quien realiza la maniobra de alto riesgo. Esto no se enseña. No se enseña. No se enseña. Y entonces vamos a mejorar la seguridad vial apelando al voluntarismo, como esas publicidades que dicen, si tenés cerebro, usa casco, atate a la vida, querete mucho, sé prudente. ¿Qué es ser prudente? No, hoy necesitamos una seguridad vial como hizo el coronavirus, en donde la gente le expliquen por qué el distanciamiento, por qué el barbijo, por qué quedarse en casa. Y una vez que la sociedad incorporó, yo tengo miedo, tengo mucho miedo que perdamos esa linda
habilidad social, esa linda costumbre social de darnos las manos, darnos un abrazo, dar un beso a alguien que uno quiere, porque en definitiva nos han mostrado que es peligroso. Ojalá con esa misma convicción, mañana este señor que se molestó, por lo menos eso sentí yo, porque les tiré la mano, también se moleste cuando subo un taxi no pueda ponerse cinturón. Son criterios bastante provechosos los que recibimos de usted, doctor. Bueno, me alegro mucho. Yo soy, tal vez hoy si me definiera, a mí me preocupa mucho la educación vial. Y la educación vial las definimos de tantas maneras, pero la educación vial es una cuestión muy fácil. La seguridad vial es todo lo que tenemos que saber para no sufrir o no participar en un siniestro vial. Y la educación vial son los criterios pedagógicos para lograr que esos conocimientos lleguen al destinatario, que es el ciudadano. Eso es educación y seguridad vial. Si nosotros la complicamos, como en los congresos, yo suelo, por ejemplo, a vos te debe tocar, yo hablo de los protocolos. En las empresas hacemos protocolos. Entonces, una vez fui a Barcelona y armé un lío bárbaro, porque digo, los libros por protocolos son enormes, son enormes. Cuando sucede el evento, nadie se acuerda dónde está el libro. Y si encuentra el libro, no saben qué página, porque son tan complicados. Los protocolos en seguridad vial deben tener 4, 5 consejos por situación. Deben ser claros. Nosotros queremos hacer protocolos donde le digamos a qué dedo debe tocar la palanca de guiños. Los protocolos en seguridad vial, señores, deben pensarse para el ciudadano más común que más. Yo siempre decía, recordando a un periodista que decía, a Doña Rosa, hay que pensar en Doña Rosa que maneje, que a lo mejor tiene la escuela primaria incompleta, tiene 70 años, aprendió a manejar solo, y no le puedo decir un montón de pautas que hoy le queremos enseñar de seguridad vial sin pensar en el destinatario. Tal vez el problema sea que muchos de los que hacen seguridad vial creen que por saber mucho de seguridad vial puedo ser educador vial. El educador vial es otra cosa. Es quien maneja criterios pedagógicos para lograr que lo que quiere enseñar se aprenda. Así es, doctor. Los criterios bastante interesantes. Yo en las clases siempre trato de mencionar a los alumnos antes de agarrar la calculadora, los libros, las fórmulas, vale mucho el criterio, el saber, tener el criterio, saber dónde estás parado, como se dice en términos populares, uno tiene que saber dónde está parado, ubicar, tener los criterios, pensar bien las cosas antes de actuar. Con eso se llegan a resolver bastantes fórmulas, sin aprenderlas de memoria. Y otra me hizo acordar una reflexión que me hizo un amigo con el cual trabajaba hace años. Y él trabajaba en el tema del transporte. Y prácticamente hace bastantes viajes y demás. Y uno ve para empezar a lo lejos el auto y lo ve lleno de barro, lleno de tierra, porque entró a caminos difíciles. Abre la puerta y está impecable. Y es una sensación que a uno le causa porque al verlo en el exterior piensa que va a ocurrir lo mismo en el interior y le digo, ¿y qué es lo que haces? Y me dio una enseñanza bastante clara. Me dijo, mira, yo paso más tiempo en mi auto, bueno, pese a que este es el auto de la empresa, que en mi casa. Entonces, ¿cómo el lugar donde yo paso más tiempo no va a lucir, oler, estar impecable? Es una forma de valorarme a mí mismo. Y me quedo con esa reflexión, doctor. Me acordaba hace 2 años atrás, fui a un congreso en Buenos Aires, que me invitaron, y estaba yo, terminaba la jornada matutina, y
a la tarde me tocaba la primera conferencia a la tarde. Entonces, terminó, a lo largo del Congreso vi especialistas de muchos lugares, del mundo, y había una cosa que me estaba enojando mucho, que la culpa de la siniestralidad vial era de los ciudadanos, todo culpa de los ciudadanos. Es decir, no había ningún reproche para decir que estamos haciendo mal. A mí me preocupa que si hoy decimos que estamos haciendo educación vial, no se ve en la calle esta educación vial, por lo cual quiere decir que no estamos haciendo. Pero ¿cuál es la anécdota? Entonces, bueno, se suspende para ir a almorzar. El hotel donde estaba el Congreso estaba a mitad de cuadra. Entonces, la mayoría de los que estábamos en el Congreso salimos, y yo me paro en la puerta del hotel porque justamente el lugar para cenar estaba justo al frente, en un centro comercial, justo al frente, pero a mitad de cuadra. En ambas esquinas había semáforos. Y me sorprendo que todos los técnicos profesionales que había, en vez de ir a hacer lo que ellos decían que hacían mal el ciudadano, todos cruzaron como venían la mitad igual. Entonces no pude con mi genio y le saqué fotos, porque no le toca ser disruptivo, es decir, me molestan. A mí los prejuicios es que los que se matan son los que quieren morir, los que matan son los que desprecian la vida. No es así. Y hay gente que habla de seguridad vial y nunca estuvo en un accidente. Yo he trabajado durante 18 años en atender los siniestros de las rutas de acceso a Córdoba. Es decir, llamaban a la policía, a la ambulancia, y el tercero me llamaban era a mí o a mí. Es decir, yo no soy un teórico. Entonces le saqué fotos. La gran mayoría cruzó por ahí y algunos cruzaron por la esquina, pero con el semáforo rojo. Es decir, no podía creer. Representantes de seguridad vial del mundo que critican a la sociedad porque no cumple con la seguridad vial, resulta que ellos eran los primeros, los que no hacían lo que enseñaban. Me lleva a otro congreso en España. Nos lleva un ómnibus para agasajarnos en una cena. El único que se puso el cinturón en el ómnibus fui yo. Es decir, a mí lo que me enoja, por eso creo que los que hacemos seguridad vial, para ser educadores, tenemos que estar formados en educación. Y eso hace que a mí me toque coordinar el único parque, creo yo, en Iberoamérica, en España seguro, y gran parte porque visité los parques, no de Bolivia, claro, visité los parques infantiles de educación vial. El único parque donde el equipo docente son docentes es el parque que me toca coordinar en la provincia de Santa Fe, en Sultán, que es un parque que este año cumple 10 años, justamente donde se hace el trabajo, es una visita educativa a un parque de formación. Esto significa que siempre, y esto ha sido una hipótesis que yo tenía y me ha dado la razón estos 10 años, la hipótesis es que hay que formar, es más fácil formar en seguridad vial a los especialistas en educación que formar en educación a los especialistas en seguridad. Por eso este parque solo tiene un equipo docente, todos docentes que están en ejercicio, no son docentes con un título por ahí, sino que hoy dan clases contra turno, porque lo que queremos, yo les suelo decir, quiero educadores viales con olor a tiza, docentes que todavía dan clases, conocen los problemas de los chicos, saben cómo manejarlos, y cada equipo docente trabaja con 2 docentes y maneja 30, 40 equipos, porque sabe cómo hacer. Y es una visita en donde en la ciudad infantil, que es una belleza, podés buscarla por internet, se llama Parque Temático de Educación Vial, provincial de provincia de Santa Fe. En la visita, gran parte de la visita se trabaja en el aula, se enseña, se discute, se practica luego en la ciudad infantil. Hay todo un programa que fue desarrollado por aquellos que son especialistas en educación vial. Y eso es lo que debemos trabajar. Nosotros queremos hacer seguridad vial, que trabajemos con especialistas como algunos profesionales convocados, expertos en transporte, expertos en infraestructura. Bueno, la educación vial también hay que buscar al experto. Tal vez lo que tenemos que hacer es formarlos en seguridad vial. Y eso es uno de los cursos que hace muchos años que doy, que se llama, como te dije hace unos momentos, formadores en educación. Es decir, yo quiero formar al que mejor sabe enseñar. El docente es el único que planifica, el único que evalúa, el único que corrige, el que corrige todo lo que hay que corregir, el que mide si lo que enseñó fue aprendido. En
cambio, cuando resulta que yo sé seguridad vial, a mí lo único que me interesa es transmitir justamente lo que sé de seguridad vial. Pero hace falta este juego que lo da el profesional. Por eso ratifico, y para esto cierro, perdón por extenderme, si queremos combatir la seguridad vial, necesitamos creatividad, audacia y profesional. Y estas tres cosas no es atrevida, porque te puedo dar un ejemplo sobre todo de audacia. Decíamos que el Estado está pagando mucho sueldo del sector privado en materia de coronavirus. Yo he pedido, impensable, yo he pedido hace muchos años, nosotros tenemos un problema con las motos, la motorización, tenemos en muchos lugares de la Argentina más motos que autos. ¿Y esto a qué se debe? Y podría decirte una cosa muy simple. Casi el 55% del valor final de un auto son impuestos. Entonces yo lo que he pedido en esta audacia, si queremos bajar las motos, saquémosle el componente, por ejemplo, una de las ideas, saquémosle el componente impositivo a los autos de más baja gama, y seguramente mucha gente que hoy compra una moto, con una posibilidad de que un auto baja sustancialmente, imaginemos precio final 55% menos, probablemente esa sería una medida mucho más eficiente, que es lo que no se hace. Querían que, te doy otra, querían que los niños usen el sistema de retención infantil. Resulta que también tiene un componente, sobre todo derechos de importación, porque muchos son traídos de afuera. Propuse que por un año no le cobran impuestos. Es decir, la seguridad vial necesita inversión y el que puede hacerlo es el Estado. Todavía sigo pensando que estamos enojados con el alcohol y la conducción, y en muchos lugares del mundo la leche tiene más impuestos que el alcohol que se compra. Hay que ser creativos, hay que ser audaces, hay que ser profesionales. Me quedo con ese último mensaje. Doctor, ha sido un gusto poder escucharlo y haber acercado sus reflexiones para toda la gente que nos está siguiendo, los conductores de Bolivia especialmente. Espero no sea la primera vez que tengamos una comunicación. Y bueno, ambos estábamos hablando que estábamos ansiosos porque es una nueva forma de comunicarse. Bueno, la expresión oral, la oratoria es diferente. Y me lo decía alguien que ha recorrido bastantes años dando disertaciones, foros, es una persona muy reconocida en la educación vial como usted. Muchas gracias, yo te felicito por la convocatoria, el trabajo que te has tomado de unir voces y voces en distintos lugares del planeta, y bueno, para mí un gusto, así que a tu disposición y a disposición de todos aquellos que quieran consultar. Hay mucho material que hemos producido, yo tengo 11 libros diferentes que hemos trabajado en estos 25 años y estamos trabajando en uno nuevo justamente que tiene que ver con educación vial en cualquier aula del mundo. Hemos pensado en un libro que de alguna manera apoye al docente en esta idea de trabajar con su comunidad educativa en un programa, en un proyecto de seguridad vial para los alumnos y para la comunidad educativa, que es el próximo trabajo que vamos a presentar seguramente antes que termine este año 2020. Así que un placer, las veces que necesites que podamos aportar alguna idea, va a ser con mucho gusto y te agradezco y te felicito y te aliento a que sigas trabajando. Estamos en la misma causa y compartimos muchos criterios. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, me he sentido muy bien. Muchas gracias. Quizás tenga un indicador.